Hola queridos amigos, un gusto de saludarles en esta tercera ocasión en que nos encontramos a través de esta website con el propósito de seguir estudiando juntos el maravilloso libro del Apocalipsis, este último libro de la Biblia que fue escrito para los siervos de Dios, así como dice el capítulo 1 de este libro. Y como dijimos ya anteriormente, ya que ustedes se consideran hijos de Dios y yo también, pues el Apocalipsis es para nosotros, para que lo estudiemos, lo analicemos juntos, disfrutemos descubriendo las enseñanzas asombrosas que hay a través de símbolos y de todos esos misterios que están allí en estos 22 capítulos que forman parte del libro del Apocalipsis. En la lección anterior estuvimos estudiando acerca del personaje central del Apocalipsis, acerca de la maravillosa persona de Jesús, que aparece, como dijimos, unas 250 veces en la Biblia, en el Apocalipsis, en la Biblia mucho más, por supuesto, pero en el Apocalipsis se hace mención de Jesús a través de 250 referencias. Sin embargo, ¿cuántas veces se menciona el personaje enemigo de Jesús y enemigo nuestro, que es Satanás? Tan solo 55 veces. El triunfador aparece muchas más veces, obviamente, pero el perdedor solo 55 veces. Pero a través de esas 55 veces, nosotros tenemos que analizar cuáles son las estrategias que él usa para engañar a la humanidad y, si es posible, como dijo Jesús, a los escogidos mismos, a los hijos de Dios. Por eso, como dijimos también desde el principio, el diablo no quiere que ustedes y yo estudiemos el Apocalipsis, porque allí podemos descubrir con toda claridad y con un estudio detenido como el que estamos haciendo, cuáles son las estrategias que él usa para desviarnos del camino correcto. Y hoy vamos a estudiar acerca del gran traidor desenmascarado por el Apocalipsis. Si ustedes tienen preguntas u opiniones u observaciones, utilicen el blog de esta website para que las puedan dar a conocer, para beneficiar a otros y para beneficiar al que está presentando este curso. Y de esa manera conocer sus inquietudes, y si hay preguntas, por supuesto, con gusto las vamos a responder. Pero bueno, abramos en nuestra Biblia. Recuerden que cualquier Biblia es buena para estudiar el Apocalipsis, no importa la traducción, cualquier Biblia. Y vamos a abrir nuevamente este sagrado libro en la última parte, su último libro, Apocalipsis, para descubrir las estrategias que el gran enemigo de Dios utiliza para engañarnos. O por lo menos pretender engañarnos, porque ustedes y yo estamos estudiando la Biblia. Y los que estudian la Biblia difícilmente son engañados, especialmente los que estudian el Apocalipsis, y ahora lo van a entender por qué. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7 al 10, allí vamos a encontrar algo relacionado a este ángel caído, conocido como la serpiente antigua o Satanás. Y quiero que leamos estos versículos, capítulo 12, versículos 7 al 10 del Apocalipsis. El versículo 7 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A qué momento de la historia de este universo se refieren estos versículos? Bueno, precisamente aquel tiempo, antes de la creación del mundo, cuando se produjo una gran rebelión en el cielo entre este ángel poderoso llamado Lucifer. Y en esa rebelión, obviamente, Cristo termina triunfando sobre este gran enemigo que quiso ser igual que Dios. Ese fue el pecado de Lucifer. Y es arrojado aquí a la tierra.
Cuando en el versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, en realidad Miguel es Cristo, porque Miguel viene de la palabra Micael, que quiere decir el que es igual a Dios. Por lo tanto, Miguel aquí es Jesús, luchando con sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, y fueron arrojados aquí a la tierra. Por lo tanto, Satanás está aquí. Vamos a leer en el versículo 4 del mismo capítulo acerca de qué cantidad de ángeles Satanás llevó en su gran rebelión contra Dios. El versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La palabra estrellas aquí se refiere a ángeles. Y cuando dice su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, en realidad la cola, como dice en el libro de Isaías, quiere decir el engaño, la mentira. En otras palabras, Lucifer usó la mentira, usó el engaño, comenzó a dar a conocer su política, sus estrategias a los ángeles de Dios y logró engañar a la tercera parte de los ángeles de Dios. Esto indica claramente que Satanás no fue expulsado inmediatamente después de cometer el error de querer ser como Dios y querer ocupar el lugar de Dios. Él tuvo tiempo suficiente que le permitió hacer su trabajo hasta llegar a engañar la tercera parte de los ángeles de Dios, casi la mitad. Por lo tanto, Dios le tuvo mucha misericordia, mucha paciencia en el cielo, hasta que finalmente Satanás se fue lejos de los límites de la misericordia de Dios y Dios ya no pudo hacer más nada que expulsarlo aquí a la tierra. Ustedes se preguntarán por qué lo expulsó aquí y no lo mandó a otro lado. Son preguntas que las iremos respondiendo en la medida que estudiemos el Apocalipsis. Pero todo tipo de inquietudes relacionadas con este gran enemigo de Dios van a ser perfectamente aclaradas, porque el Apocalipsis, una vez más, amigos, se los digo, es el libro que nos abre bien los ojos y nos ayuda a descubrir las trampas que usa el enemigo y todo lo que ha pasado con su vida desde que cayó del cielo, expulsado por Dios a esta tierra. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 3, donde descubriremos una de las estrategias que el diablo usa para engañar. Capítulo 11 de segunda carta a los Corintios, versículo 3. San Pablo, el que escribe esta carta, dice allí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, refiriéndose a Satanás, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, Satanás puede engañarnos a través de los sentidos, a través de los ojos, a través de los oídos, a través del gusto, a través del tacto, a través del olfato. En el caso de Adán y Eva, apeló al sentido del gusto y por eso la tentó y le hizo comer el fruto prohibido. Pero él sabe cuáles son esas avenidas del alma, llamadas así a los 5 sentidos, y sabe cuál es el punto débil que en esas avenidas nosotros tenemos, y fácilmente puede engañarnos si nosotros no nos cubrimos con el poder de Dios y la sabiduría obtenida a través de este libro, de esas artimañas, si nos protegemos de esas artimañas. Tengamos cuidado, los sentidos son usados por el enemigo para introducir engaño en nuestra vida. Vamos a leer también un poquito más adelante, ahí en la misma segunda carta a los Corintios, de qué otra manera este gran traidor del Apocalipsis, Satanás, trata de engañar a la gente. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Presten atención a lo que dice aquí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No sé si ustedes
pueden descubrir el mensaje que hay en estos versículos inspirados. Allí dice San Pablo que el diablo usa ministros de justicia. Podemos llamarles religiosos, podemos llamarle líderes de iglesias, que usando la palabra de Dios están engañando a la gente. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible si se está guiando por la palabra de Dios? Bueno, el diablo conoce bien la Biblia y sabe cómo tergiversarla, sabe cómo torcerla y sabe cómo hacer para que los cristianos o los líderes cristianos tuerzan estas escrituras para la perdición. No es garantía de que porque tengo aquí la Biblia les estoy enseñando la verdad. Yo puedo hacerle decir a la Biblia lo que no dice y ustedes no se dan cuenta, a menos que investiguen como hacían los habitantes de Berea. Los habitantes de Berea, allí en el libro de Tesalonicenses se cuenta la historia de ellos, cuando escuchaban predicar a San Pablo, se quedaban admirados, decían qué bonito, qué lindo que predica, pero después iban a sus casas y abrían las escrituras, los rollos de aquel entonces, y verificaban si lo que aquel predicador decía tenía total apoyo en las escrituras. Así de simple. Por eso eran muy inteligentes los habitantes de Berea, los bereanos. Yo me pregunto si todo cristiano hoy día investiga las escrituras después de haber escuchado una prédica para ver si lo que se predicó desde el frente tiene total apoyo en este libro sagrado. Quizá no muchos. Por eso el diablo encuentra este terreno fácil para poder engañar a los que son descuidados en el análisis de la palabra de Dios. No confiemos en el hombre por más sabiduría que tenga, por más estudios teológicos que tenga. Confiemos en este libro. Este no se equivoca. Yo me puedo equivocar, por eso pongo como testigo de lo que digo la palabra de Dios. No me crean a mí, créanle a Dios que revela su palabra aquí. Por eso al estudiar el Apocalipsis vamos a ir de un lado a otro, para que este libro maravilloso con tantos símbolos y tantos misterios sea iluminado con la luz que emana de otros libros de la Biblia, para que todo ese conjunto de textos y de escritos sagrados nos ayuden a encontrar un camino correcto y no a llegar a una interpretación personal, que es lo que el diablo quiere hacer, que yo tenga mi concepto personal sobre la palabra de Dios y sobre las profecías y no lo que Dios ha enseñado. Así que tengamos cuidado. Aquí claramente San Pablo nos advierte que hay ministros de justicia, hay también falsos apóstoles que se disfrazan y realmente no son, se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice San Pablo, pero en realidad son instrumentos de engaño, a menos que la enseñanza que impartan esté basada en un 100% en la palabra de Dios. Vamos a buscar más enseñanzas a través de este libro maravilloso acerca de las estrategias de Satanás en Apocalipsis. Vamos a abrir nuevamente este libro en el capítulo 16, versículo 13 y 14, donde San Juan escribió esta revelación acerca de lo que el diablo haría en los últimos tiempos. Capítulo 16, verso 13 y 14, dice así: Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, aquí en Apocalipsis, San Juan nos dice que el diablo va a hacer falsos milagros, falsas señales para engañar al mundo, porque viene el gran día del Dios Todopoderoso y Él quiere procurar llevar de su lado a todos los que más pueda. Así como se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios, ahora quiere llevarse, si es posible, a todo ser humano en la tierra, a través del engaño, llevarlos a la perdición. Tengamos cuidado, porque no todo lo que brilla es oro, no todos los